Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver este video que habla sobre la tarea 3 y la tarea 3 tiene dos partes, la primera condición de equilibrio y la segunda. En este video veremos la primera condición de equilibrio. Bueno, tenemos este ejercicio que nos dice que hay que determinar el valor de A y B. Pongo ahí las fórmulas que podemos utilizar. Recordemos que para calcular componentes X utilizo la fuerza por el coseno del ángulo pegado a X. En este caso 53 está magnífico, es un ángulo con respecto al eje X y para calcular en Y es el mismo ángulo solo que con C. Entonces, lo primero que hay que hacer, nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestro plano cartesiano y pongamos a A, que está exactamente sobre el eje X, pongamos a B, que forma un ángulo de 53 grados, y ponemos a 500 newton, que está exactamente sobre el eje Y. Si observamos A y 500, no nos da ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos están sobre ejes. El que tiene componentes X y Y es B. A solo tiene componente en X, que es negativo. W, que sería 500 newton, solo tiene componente Y, que es negativo. Y B es el único que tiene un componente X y un componente Y. Y en este caso, los dos positivos. Planteamos nuestra sumatoria de X. Como dijimos, A solamente tiene un componente en X, que es negativo, y va a valer lo que valga A menos A. B tiene un componente en X positivo que se obtiene multiplicando lo que valga B, que no sé cuánto sea, por el coseno de 53. Y por último, tenemos a 500, pero 500, como está sobre el eje Y, no tiene componente en X. Entonces resulta que tenemos esta ecuación y esta ecuación tiene dos incógnitas. Vamos a plantear ahora la ecuación de Y. En la ecuación de Y para A, su componente en Y es 0, porque A está sobre el eje X. Para B, su componente en Y es positivo y es multiplicar a B por el seno de 53 grados. Y W tiene un componente en Y negativo que es menos 500 newton. Ahora, en esta segunda ecuación vemos que solamente tenemos una incógnita, que es B. Quiere decir que podemos resolver B, podemos encontrar el valor de B con esto. Lo único que hice ahora es poner el valor del seno de 53. En este caso, ya poniendo el valor del seno de 53, lo que nos correspondería hacer es los 500 que están restando, pasar del otro lado sumando. Y ahora B por 0.7986 igual a 500. 0.7986 que están multiplicando va a pasar dividiendo. Y esto me va a quedar así. Y el valor de B va a ser igual a 626.09. Ok, ya tenemos el valor de B. Ahora, ese valor de B lo podríamos utilizar en la ecuación de X, porque ya conocemos el valor de B. Lo podemos utilizar así. Y entonces planteemos la nueva ecuación de X, cómo quedaría con lo que ya conocemos. Menos A más lo que vale B, que ya sé que es 626.09, por, en este caso, el coseno de 53 grados, que sería 0.6018, más 0, porque ya quedamos que W no tiene componente en X, esto es igual a 0. Podemos efectuar la multiplicación que hay allá, y me quedaría menos A más 376.78 newton. ¿Qué nos corresponde hacer? A, que está restando, pasará del otro lado sumando. Y como siempre les he dicho, chicos, a ustedes les están pidiendo el valor de A y B. A y B son fuerzas que no tienen ningún signo. A, cuando lo pongo en un eje cartesiano, se vuelve negativo. B, cuando lo pongo en un plano cartesiano, tiene un componente en X positivo y un componente en Y positivo. Pero recordemos que cuando nosotros calculemos, utilicemos nuestras fórmulas, si nosotros hacemos todo bien, el valor de A y el valor de B siempre serán positivos. Otra cosa importante, vemos que B está haciendo más esfuerzo que A. ¿Por qué? Porque el peso está sobre la vertical, sobre y B está más cerca de la vertical que A. A está totalmente sobre la horizontal, mientras que B está más cerca de Y. Por lo tanto, B, por eso hace más esfuerzo que A. Este ejercicio
Aquí tenemos un peso de 420 newtons sostenido por dos cuerdas, una llamada A y otra B, y nos piden calcular el valor de A y B. Primero hay que hacer nuestro plano cartesiano para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Antes de que hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos tiene que quedar claro que A y B son tensiones, están jalando. Y hay que tener en cuenta qué ángulo están formando esas tensiones, esas fuerzas, qué ángulo están formando con el eje X. Para eso pasaremos imaginariamente un eje X ahí. Y entonces decimos, si de este lado hay 60 grados, luego en la esquinita 90 grados, ¿cuánto me falta para 180 que debe de ser la suma de los ángulos internos de un triángulo? Pues me falta 30 grados. En el caso de los 45 grados, pues lo mismo. Si vemos nuestro triángulo, si ahí hay 45 grados, en la esquinita hay 90 grados, en el otro espacio hay 45 y en el otro también hay 45. Son ángulos alternos internos. Los dos valen 45 grados. Muy bien, entonces teniendo eso en consideración ya podemos poner a en el segundo cuadrante formando un ángulo de 45 grados. Está estirando, está jalando. Tenemos a B que también está tensionando, jalando en el cuarto cuadrante con un ángulo de 30 grados. Y por último W exactamente sobre el eje de la Y, 420 newtons. ¿Qué nos corresponde ahora hacer? Pues plantear nuestra sumatoria de X y nuestra sumatoria de Y, las ecuaciones. En este caso, nuestra sumatoria de X sería el componente X de A, que es negativo porque estaría a la izquierda, el componente X de B, que es positivo porque está a la derecha, y el componente X de W, que ya sabemos que es 0, porque W está sobre el eje Y. Entonces nos quedaría el componente de X es menos A por el coseno de 45 grados. Recuerden que para calcular X se utiliza coseno siempre y cuando tengamos el ángulo con respecto al eje X. Más B por coseno de 30 grados. Recuerden que A tiene un componente en X negativo a la izquierda y B positivo hacia la derecha. Más 0, que sería el componente X de W. Me queda una ecuación con dos incógnitas. Planteemos la sumatoria de Y. El componente Y de A es positivo, el componente Y de B es negativo y el componente Y de W es negativo. ¿Cómo quedaría esto? A por seno de 45 grados, de acuerdo, es el único componente en Y positivo. B por seno de 30 grados, también es negativo. Y 420 negativo, porque está hacia abajo. Entonces, nos queda esta situación con doble incógnita. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué nos corresponde entonces hacer ahora? Pues si quieren pueden usar el método de suma y resta, igualación o sustitución, que son para resolver ecuaciones con dos incógnitas, teorema de Lamy, o podemos hacer más física, girando los vectores, respetando los ángulos que hay entre ellos. Entonces, a mí se me ocurre girar de tal manera que B quede sobre el eje X. Se me ocurre esto, que B suba a X, A baje hacia X y W suba. Es decir, todo lo quiero mover 30 grados. Por lo tanto, si B lo muevo 30 grados, me va a quedar sobre el eje X. Si A lo muevo 30 grados en la misma dirección, en lugar de tener 45 grados, ya solo va a tener 15. Y W, que lo tengo que mover 30 grados en la misma dirección, pues me va a quedar así. Y de esta manera ya tengo un diagrama de cuerpo libre nuevo, en el cual, ¿qué es lo que buscamos al girar? Que una de las incógnitas quede sobre un eje. Y la única conocida, que es W, es la que quede atravesada para que ella tenga un componente X y Y. A tiene un componente X y Y, pero B, que es otra incógnita, solo va a tener un componente X. ¿Qué significa esto? Que B solo va a aparecer en mi ecuación de X, pero en la de Y no. Entonces, yo
decido utilizar el ángulo de 60 grados, no el de 30. ¿Por qué? Porque quiero utilizar las fórmulas que me dicen que para encontrar componentes X se utiliza coseno con el ángulo respecto a X, o se utiliza seno para encontrar Y, pero con el ángulo respecto a X. Entonces yo voy a usar 60, ¿de acuerdo? Que es lo que me falta para los 90 grados. Entonces, AX en este caso va a ser negativa, BX va a ser positiva y WX va a ser positiva. Me va a quedar así, menos A por coseno de 15, más B, más 420 newtons por coseno de 60. B no lo tengo que multiplicar por nada porque está sobre el eje X. Me quedó una ecuación con dos incógnitas. La de Y, positivo para X, A por seno de 15 grados, más 0, ¿por qué? Porque B, al estar sobre X, no tiene componente en Y. Y 420 newtons negativo, porque está hacia abajo, por el seno de 60. Entonces la sumatoria de Y me queda muy bien, porque me queda con una única incógnita. Sustituimos cuánto vale el seno de 15, cuánto vale el seno de 60, y esto me queda así. Multiplico 420 por el seno de 60, negativo, y me queda de esta forma. ¿Qué sigue ahora? Pues el negativo que pase del otro lado como positivo. Y como yo estoy calculando el valor de A, pues el punto 2588 que está multiplicando a A va a pasar del otro lado dividiendo. ¿De acuerdo? Y entonces A me va a quedar igual a 1405.40 newtons. Ya tengo el valor de A, ya conozco el valor de A, entonces ese valor de A ya lo puedo llevar a mi ecuación de X. Y en mi ecuación de X la sustituyo para ahora tener el valor de B. Entonces ya sé cuánto vale A, 1405, pero recordemos que el componente X de A es negativo por el coseno de 45 más B más 420 por coseno de 60. Aquí el único negativo es A y la única incógnita que me queda en esta ecuación es B. Ponemos el valor de los cosenos y hacemos las multiplicaciones correspondientes, quedando esto, menos 1405.40 más 210 son términos semejantes. Esos términos semejantes se pueden, en este caso, restar porque tienen diferentes signos. Y me da 1147.47 newtons más B igual a 0. Por lo tanto, el menos 1147 que está restando pasará del otro lado sumando. Y ese será el valor de B. Y ya encontramos el valor de A y el valor de B. Este último ejercicio, que es el del semáforo, van a ver qué fácil lo podemos resolver utilizando algo más sencillo, pero esto lo podemos hacer si ya entendimos a cabalidad lo que dice la primera condición de equilibrio. Si ya lo entendimos perfectamente, podemos resolver esto en 2 patadas, rapidísimo. Empezamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. A y B son cuerdas, son tensiones, es decir, hacen tensión, jalan. Entonces, B está haciendo una tensión hacia arriba, A está haciendo una tensión hacia arriba, y el peso es la única tensión hacia abajo, 250 newtons. Entre A y B hay un ángulo de 150 grados. Si A y B están exactamente en medio, cae el peso de 250 newtons, esto quiere decir que A es igual a B. Y si A es igual a B, AX es igual a BX, porque a fin de cuentas son iguales. Si ustedes observan, tienen el mismo ángulo con respecto a X. AY también es igual a BY. ¿Qué podemos llegar a la conclusión? Que AX y BX se van a anular entre ellas. Pero AY y BY son las que tienen que cargar los 250 newtons del peso. Entonces yo digo, AY y BY tienen que cargar 250 porque AY es positiva, BY es positiva,
se suman las dos y con el 250 que lo consideraría negativo, me daría 0. Entonces, si AY más BY es igual a 250, pues quiere decir que AY es 125 newtons, BY es 125 newtons, porque quedamos que son iguales, entonces lo podemos dividir entre 2. Entonces, ahora es muy sencillo. Si yo ya sé que para calcular AY se multiplica A por el seno del ángulo, tengo el valor de AY y tengo el ángulo, claro que sí. Si ahí hay 150 grados, quiere decir que faltan 30, 15 de un lado y 15 del otro. Sustituyendo la fórmula me quedaría AY es igual a A por seno de 15. ¿Cuánto vale AY? 125 newtons por A. ¿Cuánto vale el seno de 15? Lo que dice allá. El seno de 15 que está multiplicando a A pasará dividiendo al 125. Lo divido y el valor de A es 482.99 newtons. Y como dijimos que A y B son iguales, pues B es también a 482.99 newtons. Esa es una manera muy fácil de resolverlo, pero porque tengo clarísimo qué es la primera condición de equilibrio, que las fuerzas se están anulando entre sí, qué relación hay entre los ángulos y las fuerzas, quién hace más fuerza, menos fuerza. Todo eso, si lo tengo claro, puedo hacer procedimientos tan sencillos como el que está aquí. Sigamos trabajando, escuela viva, no se desanimen, quiero que tengan su dosis de gimnasia cerebral todos los días y que se vuelvan adictos a resolver problemas. Nos vemos en el próximo video.